El problema 2.15 nos pide que en determinadas funciones estudiemos los extremos globales. Los extremos globales de una función en un determinado intervalo. Para ello, y de manera genérica, vamos a pintar una función que la delimitaremos en unos intervalos a y b y veremos qué le ocurre con esta función. Esta función vemos que podrá ocurrirle varias cosas: subir y bajar, pegar diferentes saltos, con lo cual la función no es continua, incluso no es continua porque el límite no existe, o no es continua porque el valor del límite tiene un salto de la función. Con lo cual vemos que para adivinar los extremos globales, que son aquellos donde la función es máxima o mínima en este intervalo, tenemos que estudiar lo que llamamos puntos críticos especiales. Y los puntos críticos especiales que estudiaremos será: punto A, el valor en los extremos del intervalo, que será este valor y este valor. El B, donde esta función tiene un máximo o mínimo local, es decir, máximos o mínimos o extremos relativos. Y por último, donde los puntos son críticos, es decir, o no existen, o tienen un salto, etc. O la función no es continua. Puntos críticos. Función no continua, por ejemplo, o función que no existe. Vamos ahora al problema que nos compete. Y nos dice, por ejemplo, la función f de x es igual a x al cuadrado en el punto x pertenece al menos 1, 1 en el intervalo. Entonces vemos que esta función tendrá este aspecto, y en el punto menos 1, 1, lo que vemos es que el máximo global ocurrirá en los puntos x igual a más menos 1. Y sin embargo, el mínimo global, que en este caso es lo mismo que el mínimo relativo, lo vemos que es en el punto x igual a 0. El siguiente ejemplo es para x al cubo en x igual a más menos 1, es decir, x pertenece menos 1 y 1. En este caso, lo que vemos es que la función se pinta así. Es una función simétrica, como ya sabemos, y en x igual a 1 y x igual a menos 1 vemos los valores, con lo cual vemos que el máximo estará en x igual a 1 y el mínimo estará en x igual a menos 1. Máximo global, x igual a 1, máximo global, y x igual a menos 1, mínimo global. No existen en este caso los relativos. Por último, vamos a estudiar f de x es el seno de x. Como nos acordamos, la función está definida entre el 1 y el menos 1 y empezaría en el 0. Empezaría a subir y luego bajaría hasta el pi. Vemos el aspecto que los mínimos globales va a estar en 0 y en pi mínimos global. Y el máximo global va a estar aquí, que será x es igual a pi medios por simetría. Entonces en pi medios está el máximo global, que verificamos que sube y baja, con lo cual también será relativo.